Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Redaza. La temática de la jornada que nos convoca en el día de hoy es agua y justicia hídrica. Nos están acompañando hoy el Juana Antieco, Silvia de los Santos y Manuel Irigoitía. Con ellos vamos a estar conversando distintos temas de sumo interés, así que espero que podamos entre todos ir avanzando y reconstruyendo estos temas que son de suma actualidad e importancia. Más en un día como hoy, donde estamos muy próximos a la sanción de la ley de etiquetado, así que estamos todos muy contentos con este logro, que es un camino que recién comienza, pero es un gran logro para todos los que estamos abregando sobre la soberanía alimentaria. Simplemente algunas cuestiones que me parecen interesantes comentarles. Vamos a estar moderando la jornada del día de hoy. Contarles, para quienes no nos conocen, estamos en el marco de la Redaza, la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria. Esta red fue creada ya por el 27 de noviembre del 2018, hace años varios que ya venimos transitando este intercambio de ideas. La idea justamente que nos convoca es poder ir analizando, intercambiando saberes, conocimientos, en lo que es la lucha sobre la soberanía alimentaria. Principalmente somos un grupo de abogados y abogadas que estamos en la lucha de lo que es la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, y ese es el eje principal que nos convoca, más allá de que después hay distintos temas, como el tema que nos trata en el día de hoy, que es transversal a muchos otros, como por ejemplo lo que es el derecho humano al agua. Así que entonces es que es un tema de suma actualidad y que guarda vinculación completa en lo que es la alimentación, así que estamos aquí trabajando. Hay una cosa que me gustaría así comentarles, y les voy a dejar aquí en el chat, para que también puedan sumarse si así lo estiman. La Redaza ha planteado, no sé cómo va a salir muy bien, si esto sale muy bien, pero bueno, espero que sí, ustedes pueden ir haciendo link. Son las distintas redes que estamos sacando desde la Comisión de Comunicación de la Redaza, que ustedes pueden ir sumándose, viendo las distintas actividades que se van desarrollando, mantenerse informados sobre las acciones y desarrollos que tiene la red. Contarles también que próximamente está por salir la página web, así que va a haber una página institucional de la Redaza también para que se pueda ir sumando y mostrando las actividades y las cuestiones que vienen desde la red. Venimos todos trabajando sobre este tema. De distintos sectores, ¿no? Desde lo público, de lo privado, distintos sectores que venimos trabajando sobre el derecho a la alimentación. En lo que hace a una pequeña introducción, no voy a robar muchos más minutos porque tenemos aquí a los expositores, así que tan solo no voy a robar muchos más minutos, 2 o 3 nada más. Contarles que a lo que hace a la cultura del agua es algo que se ha encontrado presente en todas las civilizaciones. Esto ha mostrado que el agua presenta propiedades únicas que hacen presentarla como también un elemento único en nuestro planeta. En lo que hace al aumento de la población mundial venimos aumentando actualmente en estos últimos años un 4,4% anual, y en igual sentido la extracción de agua viene aumentando un 7,3%. Esto está demostrando que hay una mayor extracción de agua que aquel porcentaje de aumento de la población. Lo que pone en evidencia que en realidad el aumento de la población no es el motivo esencial y principal por el cual hay una extracción de agua, un aumento en la extracción de agua. Esto entonces también nos pone a pensar qué ocurre con este recurso hídrico respecto de cómo está distribuido en el planeta. Pensar entonces que si bien tenemos un gran porcentaje de agua, nuestro planeta por algo es azul, o sea, tenemos un gran porcentaje de agua, pero gran parte de este porcentaje, en un 69,7%, se encuentra congelada. Lo que hace entonces que empecemos a vincular que el porcentaje de agua disponible de lo que es un agua dulce es un 0,26% nada más. Así entonces empezamos a mostrar que el agua aparece como un recurso renovable, pero sin embargo es un recurso finito y es un recurso muy frágil, lo que hace que el momento de poder distribuir sus usos y empezar a distribuir equitativamente este recurso se presente justamente lo que es el título de la jornada de este conversatorio, presentarnos ante una injusticia hídrica porque no hay una adecuada distribución de este recurso. Esto entonces, y en una vinculación entre lo que hace el recurso hídrico y la soberanía alimentaria, y con esto ya voy terminando, es mostrarles que hay distintos porcentajes que hacen a la inseguridad alimentaria a nivel mundial, y empezar a vincular que el 73% en porcentajes del año 2019-2020 de la FAO, nos muestran que el 73% del principal uso del agua es justamente la agricultura. Así entonces empezamos a vincular que este uso principal, que no en todos los códigos de agua está regulado de la misma manera, empieza a presentarse como el uso que tiene mayor impronta en cuanto a lo que es la utilización del recurso en sí mismo.
Esto implica entonces que nosotros tengamos que empezar a hablar y a vincular cómo poder generar distintos mecanismos y distintas prácticas que permitan, por un lado, la protección del recurso hídrico y por otro lado, la necesidad urgente e imperiosa de poder proteger y empezar a disponer de alimentos más sanos, seguros y soberanos. En este escenario es que me gustaría entonces dejar abierta la puerta y comenzar con este conversatorio entonces con estos pequeños datos estadísticos, pero no antes, me gustaría darle aquí la palabra a Juana Antico, que está con nosotros. Gracias, Juana, por acompañarnos. Hay un tema de suma actualidad, más allá de las buenas noticias de la ley de etiquetado, que es lo que está ocurriendo en estos últimos días de la criminalización del pueblo mapuche. Así que nos gustaría desde este conversatorio de la Redaza empezar la jornada contando, tan solo dándole la palabra a Juana, por favor, y dándole la posibilidad de que pueda contarnos un poquito qué es lo que está ocurriendo, y obviamente abrir la palabra a todos los que se encuentran presentes para que puedan también dar sus opiniones, como paso previo al inicio de la conversatoria del día de hoy. Juana, te escuchamos. Buenas tardes. Mari Mari Compulamien, Compoguenui, Compuche, Mari Mari Caripache, Incheta Juana Antieco Negima Impinien, Mapuche Tehuelche Sumo, Nitugunes Costa Lepa, en la Puelgo y Lima Pumen, Come Fachianto Tati, Come Norgulam, Come Nor Sungun Tati, Pulamien, Puanay. Buenas tardes a todos, soy Juana Antieco, soy Mapuche Tehuelche, soy de la comunidad de Costa Lepa. Le dije que ojalá tengamos una buena conversa, que tengamos una buena charla. Muchas gracias por este espacio, y no sé si me dan la opción de compartir pantalla, pero quiero compartir pantalla como para entrar en tema de lleno de lo que anunció acá la compañera. Bueno, por ahí lo que estamos padeciendo hoy acá en el sur, ¿no? Básicamente es el pueblo mapuche que está en todos los medios. Entonces, vamos a hablar de lo que está sucediendo básicamente, esta criminalización que hay a través de los medios hegemónicos, el poder político, el poder judicial mismo, ¿no? Esta incitación al odio racial del pueblo mapuche. Lo rescaté del programa que sacó el día 24, creo que fue Jorge Lanata, donde pone este cartel así, esta frase que dice indios al ataque, ¿no? Es violento, racista, que habla a las claras del odio racial con que nos tratan permanentemente. Y esto genera básicamente un desplazamiento del contexto histórico de nuestro pueblo, ¿no? De la lucha histórica que tenemos, de la reivindicación de los derechos, de la reivindicación a los territorios ancestrales, del cual fuimos despojados, desplazados, del cual hubo diáspora, desmembramiento familiar, ¿no? Nos desplazan de este contexto histórico de derecho para situarnos en el contexto de que somos el enemigo interno de la sociedad argentina, ¿no? El enemigo interno ese que hay que ponerle un freno, hay que militarizar la zona, como decía el ministro Mazzoni acá, que hay que llevarlos a la justicia y demás, ¿no? Y realmente voy a ver si puedo compartir. No sé si ahí viene la otra imagen, me avisan cualquier cosa, pero directamente nos catalogan de terrorista, ¿no? Y realmente es un término que duele tanto a la historia de este país. Todavía las madres y las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando familiares, siguen buscando nietos, producto del terrorismo de Estado, ¿no? Situar al pueblo mapuche, a una comunidad mapuche, de que son terroristas, realmente habla a las claras de los intereses que hay detrás de estos funcionarios, ¿no? Federico Mazzoni, básicamente, que es el ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, que no ha reparado en atacar todo el tiempo y decir que son terroristas, sin tener pruebas, ¿sí? Porque uno, para acusar a alguien, tiene que tener pruebas, de que comprueben que realmente es así. O sea, él habla todo el tiempo de la RAM, de Facundo Yoneswala, de que es un terrorista sin pruebas. Y eso es peligroso en el sentido de que así como hay gente que es crítica, que escucha y que quiere saber realmente cuál es el problema de fondo, cuál es la cuestión coyuntural que estamos atravesando, el pueblo mapuche en particular, pero en general las 40 naciones indígenas que habitamos Argentina. En el sentido ¿cómo es? De catalogar
catalogarnos como terroristas y que caiga todo el peso de la ley, ¿no? Está toda militarizada la comarca andina. O sea, han subido los micros de los niños. La policía a requisar micros completos. Estamos hablando de niños de primaria que van a la escuela Lucinda Quintupuray y en Cuesta del Ternero. O sea, el desmanejo y la desproporción que ha utilizado el gobierno a través de las fuerzas de seguridad ha sido pero tremendo. Y eso no sale en los medios, ¿sí? Por eso agradezco la oportunidad, porque así como hay gente que, como ustedes, que han hecho este conversatorio y me han dado la posibilidad de que yo transmita la realidad concreta que está viviendo mi pueblo, hay gente que se prende de estos discursos de criminalización, de estos discursos violentos, de estos discursos xenófobos, ¿no? Que criminalizan y han armado en Bariloche no hace mucho tiempo un llamado a custodiar la soberanía y un montón de cosas más. Esto lo único que genera es más violencia, mucho más violencia. Y estos funcionarios a los cuales les pagamos el sueldo, porque viven de un sueldo que le da el Estado somos todos, incluidos nosotros los mapuches, ¿no? Entonces debieran tener un poco más de seriedad al hablar de la cuestión, porque acá estamos hablando de una cuestión histórica que no sale en los medios, como es el derecho que tenemos los mapuches a retornar a esos territorios del cual el mismo Estado nos despojó. ¿Sí? No nos olvidemos que el Estado argentino se cimentó sobre el genocidio indígena. No nos olvidemos de la famosa campaña del desierto de este lado de Argentina y de la famosa pacificación de la Araucanía del otro lado de Chile. Entonces, hay cuestiones históricas que no la tenemos que dejar pasar por alto y que tenemos que traerla a la memoria las veces que sean necesarios para contrarrestar este ataque. Detrás de este ataque, nada es gratis, detrás de este ataque también se benefician el sistema capitalista, se benefician los terratenientes, se benefician todos los empresarios que estos últimos años han adquirido millones de hectáreas acá en la cordillera, en la comarca. El último en adquirir todas las nacientes del río Chubut, estamos hablando de crisis hídrica, todas las nacientes del río Chubut es un empresario quetarí, amigo del presidente Macri, que compró todas las nacientes del río Chubut. Entonces, de eso no se habla. Tampoco se habla que Joe Lewy tiene alambrado el lago Escondido completo. Y pese a que ha habido un fallo de la justicia de Río Negro, todavía la gobernadora, que insiste tanto con que los mapuches son terroristas, le ha faltado por ahí autoridad para hacer cumplir esa ley del acceso que tenemos todos a las costas de los ríos y a los lagos. Eso tampoco se ha cumplido. De eso tampoco se habla. Entonces, está bueno estos programas como para llevar un poco de claridad, ¿no? Y claridad mediante fundamentos que son serios, porque cuando yo hablo del derecho que tenemos de retornar a los territorios, me estoy basando en lo que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, del cual yo participé. Ese artículo nos permitió después lograr que el Estado argentino ratifique el convenio 169 de OIT. Y eso son derechos que están enmarcados dentro de los acuerdos internacionales que generan los estados. Entonces, acá estamos hablando de una cuestión de derecho, básicamente, de derecho que los estados provinciales y nacionales incumplen. Tenemos el 26 años de la reforma de la Constitución. ¿Y qué se ha hecho en materia de entrega de tierras aptas y suficientes hacia todos los pueblos indígenas? No estoy hablando en particular del pueblo mapuche. No se ha hecho absolutamente nada, se ha relevado muy poco. Río Negro es una de las provincias que no ha querido entrar dentro de lo que es la ley 26.160 que habla del relevamiento, de la obligación de los estados de generar el relevamiento territorial donde habitan las comunidades, ¿sí? Para generar lo que es la propiedad comunitaria de esos territorios. ¿Y por qué hay una negativa? Porque todo tiene un porqué. Porque nosotros, dentro de los territorios en los cuales habitamos, ¿sí? Hay riqueza, hay oro, hay plata, hay naciente de agua. Entonces, de esos recursos que se llama la cultura occidental, que para nosotros son fuerza, para nosotros son elementos de vida, son los que persigue el sistema capitalista, son los que persiguen los terratenientes, son los que persiguen, los que hacen negociados con el agua, con los bosques,
con un montón de bienes bienes que son comunes, porque de hecho el agua es el elemento primario que nos da vida a todos. Y acá no es una cuestión de que porque seamos mapuche defendemos el agua, hay una cuestión de conciencia social de defender el agua y de defender los territorios, porque sabemos que es lo último que nos queda. Acá en la Patagonia está vendido todo, pero de eso no se habla en los medios. Es más fácil criminalizar y tildar de terrorista, de violento a los mapuches, en un derecho ancestral, si se quiere, de regresar a los territorios, de desarrollar nuestra vida como era antiguamente, ¿no? Es un derecho que tenemos y y nosotros estamos yendo sobre ese derecho. A veces los medios hegemónicos lo que hacen es transgiversar la información, ¿no? Y ni hablemos de Clarín, ni hablemos del diario La Nación, que todavía están las páginas amarillas donde decían los domingos reparto de indio, y los comunicadores deben tener memoria de esto porque es algo que yo siempre lo traigo a la memoria, ¿no? Y así fue como desmembraron nuestra familia, nuestro pueblo, cuando llevaron de acá, de los campos de concentración de Balcheta, toda nuestra gente y la repartieron en el patio Bullrich. El patio Bullrich, son los antepasados de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue la encargada de crear acá, cuando fue ministra de Seguridad, el Comando Unificado, en Neuquén, Río Negro y Chubut, para luchar y para básicamente en realidad cortar derecho a nuestro pueblo, ¿no? Ese comando unificado sigue funcionando muy bien, porque ahora la zona está toda militarizada. No nos olvidemos tampoco que Patricia Bullrich fue la que encabezó el Foro de Consenso Bariloche, al cual acudieron todos los terratenientes de la zona. Toda la oligarquía de Bariloche acudió al Foro de Consenso Bariloche porque quieren que se respete la propiedad privada. Cuando hablamos del respeto, el respeto debe ser una cuestión igualitaria, ¿no? Nosotros estamos hablando que somos un pueblo preexistente a este Estado, ¿sí? Que estamos antes de que este Estado se forme. Entonces, si vamos a ir por el lado de que se respete la justicia, la balanza de la justicia debiera ser equitativa, cosa que no ocurre, generalmente no ocurre, porque lo vemos con la LOFCA en que entró uno más. La justicia actuó inmediatamente y llevamos 30 días de aislamiento de que los hermanos ahí en el territorio no están recibiendo alimento y no están recibiendo abrigo. Pero cuando el pueblo mapuche denuncia, todavía no sabemos nosotros quién fue el que mató a Rafael Nahuel por la espalda, ¿sí? En una orden que dio Patricia Bullrich. Todavía no sabemos, pasaron ya más de 3 años, ¿no? Entonces, esa diferencia que nos da una clara de lectura de que la justicia siempre va a estar del lado de los poderosos, nunca va a estar del lado de los pueblos indígenas, nunca va a estar del lado de la sociedad común, ¿no? Así que no sé si algo más por ahí que se me escapó, pero quería administrar bien el tiempo como para dar un pantallazo y comentarles también que la CAMPE de ahí de Cuesta del Terreno no se va a levantar hasta que no se logre entrar con alimentos, entrar con abrigo y certificar de que los hermanos ahí, más o menos unos 18, están con vida y en qué condiciones de salud se encuentran a 30 días de bloqueo. 30 días que el COER de Río Negro militarizó toda la zona, es una carpa en medio de la ruta 6, donde no pueden pasar los vecinos ni siquiera de Cuesta del Ternero ahí. Entonces, más injusticia que eso, violar la ley más que eso, donde supuestamente la Constitución dice que somos todo libres de transitar el territorio nacional. Hoy nosotros como mapuches, si queremos ir a Cuesta del Ternero, nos piden fotografía de todo tipo, documentos de todo tipo, nos filman, ¿no? Hay un hostigamiento que es atroz, pero de todos modos, como nosotros decimos siempre, esto lo que genera es mayor resistencia, más ganas de luchar, ¿no? Porque nosotros somos un pueblo milenario que resistió a la conquista del desierto. Por algo yo hoy estoy charlando con ustedes. Yo soy el resultado del genocidio. Yo soy el resultado de ese desplazamiento, de ese despojo, de ese desmembramiento familiar que provocó Roca, ¿no? Y somos el resultado de eso. Y por eso también reivindicamos la lucha y reivindicamos este derecho que tenemos, este derecho ancestral de retornar a los territorios del cual nos despojaron. Es un derecho que tenemos, no es una cuestión de generar violencia ni de ser terroristas. Nos enmarcamos dentro de lo que es el derecho, que para eso están las leyes que han sido aprobadas, pero solo que no se cumplen. Para nosotros no se cumplen. Y para eso estamos nosotros también, para hacerlo cumplir y recordarle a todos estos funcionarios que la Constitución de la República Argentina tiene un artículo que habla de los derechos de los pueblos indígenas en general.
Bien. Hola, gracias, Juana. Vamos a ir, perfecto, te vamos escuchando. Vamos a ir avanzando. Si están todos de acuerdo para seguir un poquito con el cronograma que tenemos dispuesto. Si están de acuerdo, si pueden, por favor, a través del chat, hacer sus preguntas. Igual vamos a retomar después para que puedan también de oralidad poder hacer el conversatorio. Pero para que no se vayan perdiendo estas ideas que fueron todas muy interesantes de Juana, si quieren pueden también ponerlas en el chat o verlas después de las exposiciones. Como el orden dispuesto, nos parece interesante escucharla primero a Silvia. Bienvenida, Silvia, nuevamente. Ella nos está haciendo todo un resumen de lo que es el agua y las circunstancias que están pasando en Chubut, así que interesante escucharla. Luego va a estar hablando Manuel, así que bienvenido Manuel también, gracias. Respecto de Mar del Plata, algo muy puntual respecto de lo que está ocurriendo con el agua y las fuentes también. Y después finalmente Marina, que nos va a estar explicando algo muy puntual respecto de los humedales. Haremos después una ronda de preguntas y comenzaremos después nuevamente con una segunda etapa, así como para que sea un poco más dinámica este conversatorio, no todo tan estructurado, de exposiciones muy largas y que uno a veces pierde las ideas o esta idea inicial que planteó Juan al inicio, así que no se hace tan extenso y se pierdan las ideas. Así que bueno, bienvenida Silvia, bienvenido nuevamente todos aquí presentes. Te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Eugenia, María Juana. Bueno, agradecer también el espacio y poder participar desde la Redaza y también como vecina y asambleísta que comparto espacios con Juana, con Marina acá en Chubut. Y bueno, y quería así un poco introducirnos para revisar, repensar, redescubrir conceptos, como también un poco traía Juana, del conocimiento, que el conocimiento no es solo académico, sino que hablamos del conocimiento en sentido amplio, que incluye también el conocimiento ancestral. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si me sale. Me estaría diciendo que no podría. A ver. Me dice que no estoy habilitada. Bueno, no importa. Habilitó la función. Me parece que te tiene que habilitar el que creó la sesión para que puedas compartir. Sí, ahí lo estoy solicitando. A ver si me sale ahí. Si no, bueno, no importa. Para la segunda ronda. Hay diversos conflictos y luchas por el agua, ¿verdad? Y las causas son diversas también. Por la distribución desigual del agua, por reglas que no se cumplen, por la autoridad que no controla, por los discursos que justifican distintos procesos de acumulación y consecuente despojo, y lo que deriva en definitiva en lo que comienza a aparecer y en llamarse de injusticia hídrica, porque bueno, en un principio se empezó a hablar de justicia hídrica, pero la verdad que este concepto nace por la injusticia hídrica más que por su justicia, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es el agua? Y el pensamiento único es el que nos va a decir que se trata de un recurso natural, de una mercancía, de una cosa, que se compra y se vende y que por tanto va a estar disponible para las actividades extractivas destructivas, ¿no? Como la megaminería o la extracción de petróleo, también con la técnica experimental de fracking, aunque no solamente la extracción de petróleo convencional también utiliza millones de litros de agua. Como cuerpo receptor, en lugares donde no se realizan estas actividades, igualmente se utilizan los cuerpos de agua como vertederos de residuos cloacales e industriales. Se reduce también al agua potable. La gente advierte que el agua es importante el día que abre la canilla y no tiene agua.
como para explicarlo rápidamente, este pensamiento único es como una visión social, una ideología, una estructura que nos damos las personas para encuadrar la realidad y que aparece como exclusiva, como incuestionable, está plasmada en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 124, donde dice: los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Pero recién Juana nos recordaba que el mundo indígena preexiste al Estado argentino, y a su vez nos recordaba que el conocimiento indígena es diverso del occidental, con lo cual el agua no es para el mundo indígena una mercancía, un recurso natural, ¿no? Este pensamiento único tiene como eje la hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los aspectos sociales. El mercado como regla para regular todas las relaciones. Aparece como importante la competitividad, el libre mercado sin límites, la división mundial del trabajo, y seguidamente la precarización de la mano de obra dependiente, ¿no? La desregulación sistemática de las actividades, la privatización. Acá aparece otra cuestión también sumamente interesante que no tenemos que perder de vista, y es que a la vez que vamos conquistando derechos, este pensamiento único que viene de la mano o sea, que una de sus manos es el capitalismo, ¿no? Y que nos trae el extractivismo como sistema y como modelo como modelo económico, en definitiva, de desarrollo, se apropia también de nuestros conceptos, de nuestros conocimientos. Hay una colonización de la palabra, necesariamente, para destruir nuestra palabra, destruir lo que nosotros sabemos, e instalar, implantar nuevos conceptos que definirán luego las relaciones que vamos a tener respecto del agua, de cómo se va a intervenir en el mundo hídrico, de cómo se va a regular, de cómo se va a transformar. Y si nosotros hablamos del derecho humano al agua, esta es una conquista, hay una declaración de Naciones Unidas que reconoce que las personas tenemos derecho humano al agua, pero este concepto también ha sido apropiado por las grandes empresas. Entonces, para las empresas tenemos derecho humano al agua, entonces el Estado busca privatizar y concesionar la gestión del agua de manera, bajo el pretexto de que debe ser universal, y de esa manera las empresas transnacionales terminan apropiándose del agua y dándonos a nosotros, abriéndonos la canilla cuando ellos les determinan. Bueno, me quedo por acá con esta idea de qué es el agua hoy como pensamiento general, y continuamos así ya en la segunda ronda, entramos en la segunda parte. Gracias, Silvia. Sí, a ver, me gustaría dejar así como en la nube esta idea del derecho humano al agua, ¿sí? Y la falta de regulación en nuestro país, creo que eso es esencial, porque es todavía una deuda pendiente del Estado argentino el reconocer en su normativa el derecho humano al agua. Así que me gustaría quizás dejar en la nube para el conversatorio esta idea del derecho humano al agua y la necesidad de su regulación, no más allá de que tiene un reconocimiento internacional, plasmado en nuestra legislación, que todavía es una deuda pendiente. Manuel, hola, ¿qué tal? Nuevamente, te damos la palabra, ¿vale? Buenas, intentaré compartir ahí, sí, puedo. Vale. Ahí están viendo la pantalla. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, voy a intentar hacer así rápidamente un pasaje para no ocupar mucho tiempo. Primero, bueno, agradecer a la red de abogados y abogadas por la soberanía alimentaria, en particular, bueno, María, Manuel, mi tocayo y Gonza, que estuvimos interactuando y fue quien me convocó, y al resto de los expositores, y bueno, y a las y los presentes. Un poco la idea de hoy es presentarle el trabajo que hacemos desde el Grupo Agua, que es un grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que bueno, hoy
estoy yo poniendo la cara, pero en realidad somos un montón de compañeras, compañeros, estudiantes, docentes, graduados, que venimos trabajando la problemática del agua y del acceso al agua potable en particular en barrios de Mar del Plata o de la periferia de Mar del Plata. Y bueno, ahí un poquito hablaban los que me precedieron de cómo entendemos o qué es el agua. Nosotros siempre tenemos como base el ciclo del agua, para entender que en realidad el agua es transversal y se interrelaciona, digamos, desde mares, océanos, lagos. Si uno sigue ese ciclo, el agua subterránea inclusive, está todo interconectado. Entonces, a su vez, la cantidad o la disponibilidad de agua dulce, en particular, que es accesible para consumo, es muy poca. Recién lo nombraban un solo 0.76% del total del agua está fácil y accesible para el consumo, y a su vez este equilibrio, este ciclo es dinámico, digamos, y está interrelacionado. Y aquí se generan los inconvenientes, ¿no? Ahí también hablaban de distintas actividades extractivistas o productivas que tienen implicancias en este ciclo. Nosotros en particular nos centramos en lo que es el agua subterránea, ¿sí? Que es por qué, ahora les voy a comentar, pero porque en Mar del Plata toda el agua que se consume viene de allí, pero distintas actividades de las productivas, cuando uno piensa en las actividades agropecuarias y de producción intensiva o extensiva, pueden impactar sobre los acuíferos y sobre el agua subterránea, pero también las fábricas, también los vertederos, digamos, de basura, también el mismo, digamos, o la falta de tratamiento en domiciliarios de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Como les comentaba, digamos, en Mar del Plata lo que tenemos es que la población se abastece a partir de agua subterránea. Cualquiera que haya venido a Mar del Plata y abrió el grifo, era agua subterránea. Lo que pasa es que tenemos una empresa que centraliza la distribución del agua y que la extrae con determinada calidad y de determinados lugares. Eso, digamos, eso es en la general, pero cuando uno se aleja un poco de la centralidad del centro y la parte turística de Mar del Plata y llega a los barrios, se da cuenta que en realidad los vecinos extraen el agua a partir de pozos particulares o domiciliarios. Y esos pozos tienen ciertas características que no siempre reúnen, digamos, las condiciones mínimas para asegurar una calidad de agua potable, ¿sí? Uno esperaría encontrar un pozo de estas características y en general lo que uno encuentra es este tipo de condiciones. ¿Eso por qué? Bueno, porque generalmente construir un pozo de buena calidad es algo bastante caro. Nosotros hemos estado trabajando en distintos barrios, fíjense, todas estas gotitas están fuera del ejido urbano, digamos, son barrios periféricos que tienen la característica justamente de carecer de servicio de red de agua y también de cloacas. Y trabajamos básicamente sobre una normativa que es el Código Alimentario Argentino, que regula un montón de cuestiones sobre las que nosotros nos basamos, son características microbiológicas y algunas sustancias inorgánicas, nitrato, y también sobre algunos contaminantes orgánicos que después voy a hablar un poquito más adelante. Hay un montón de principios y de compuestos que regula el código, sin embargo, digamos, muchos de estos compuestos que se usan en la actualidad no están regulados. Ese es un trabajo que tienen las y los abogados, bueno, en conjunto con la comunidad, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de un código alimentario argentino, entonces entendiendo al agua como un alimento. Nosotros en particular arrancamos haciendo estos dos tipos de análisis microbiológicos, parámetros microbiológicos y parámetros químicos buscando nitratos, y últimamente también incorporamos a pedido de la comunidad otros tipos de contaminantes como glifosato, clorpirifos, entre otros. Y analizamos, básicamente vamos a los barrios, tomamos muestras de agua, hacemos entrevistas y interactuamos obviamente con la comunidad y con los vecinos porque son los propietarios de estos resultados, y llevamos la muestra al laboratorio y se analiza. Por ejemplo, este es un barrio que queda camino a Santa Clara del Mar, Pelicucamet, en donde el 96 muestras que se tomaron, del total de muestras que se tomaron, 96 resultaron no aptas, y bueno, cada uno de los parámetros, esto desde lo microbiológico. Estas otras zonas, la zona de Pueblo Camet, que ya es ruta 2, camino hacia Buenos Aires, o yendo a Buenos Aires, depende de dónde se para uno, acá ya tomamos dos parámetros, nitratos y los parámetros microbiológicos, y si juntamos estos dos, el 80% de las muestras son no aptas.
Lo mismo pasó en otra zona, esta es la zona conocida como Sierra de los Padres, acá también se inserta el segundo cordón frutihortícola del país después de La Plata, y de nuevo aquí tomando parámetros microbiológicos y de nitratos, el 72% de las muestras dio no potable. A su vez en esta zona, justamente debido a la cercanía de las actividades de agropecuarias y de producción de alimentos por el cordón frutihortícola, tomamos muestras en colegios, ¿sí? Acá lo que tienen, los que están en signo con un color amarillo, es que se detectó, en este caso, glifosato, ¿sí? El glifosato es un herbicida que se utiliza, digamos, sobre todo para la producción de soja, pero también en otro tipo de cultivos. Y si bien fueron pocos, fueron 2 establecimientos en los que encontramos, en uno de ellos también se correspondió con la presencia de nitratos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que mostrábamos en el gráfico del principio de cómo la actividad que uno produce arriba está impactando, en este caso en el acuífero, en el agua subterránea, estamos viendo a partir de la toma de análisis. Esto también se hizo en agua superficial, porque uno dice, bueno, ¿de dónde llega este agua, el glifosato al agua subterránea? Bueno, básicamente eso se aplica en superficie, pero también como va al agua subterránea, va a la Laguna de los Padres, que es un lugar bastante conocido acá, recreativo y en una zona, de hecho, protegida de reserva, y también en los arroyos, digamos, efluentes y que llegan a la laguna. Acá se abre todo un panorama, sobre todo aprovechando que hay varios abogados y abogadas presentes, que no tenemos una legislación clara respecto a los límites de agua para consumo. Hay algunas recomendaciones, hay algunas leyes de residuos peligrosos, pero a nivel, digamos, nacional, no hay una normativa clara como si lo hay en otros países, como por ejemplo la Unión Europea o Estados Unidos. Entonces nos encontramos con que encontramos la presencia de, por ejemplo, glifosato, pero que a veces esa concentración está por debajo de lo que dice Estados Unidos, pero por arriba de lo que dice Europa, y Canadá, por ejemplo, está intermedio. Entonces, a veces es difícil, una vez que uno tiene el resultado, cómo avanzar en ese sentido. Yo dejaría acá y después retomo con esta segunda parte, así dejo al resto de los oradores que avancen. Bien, tengo que ver cómo dejar de compartir. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. A ver, si seguimos un poquito la línea de dejar esto en la nube, me gustaría, si les parece, más allá de las inquietudes de cada una de tus palabras, de que ha surgido de las palabras de Manuel y las inquietudes de cada participante, quizás creo que está bueno esta deuda pendiente, ¿no? Otra más que tenemos, que es en tanto una legislación del agua para consumo, ¿no? En cuanto a la regulación del código alimentario, que tenemos distintos parámetros que brindan, los parámetros del agua que también surgen en legislaciones como pueden ser municipales o para determinadas cuencas. Y eso también genera una gran discordancia en qué es cómo regular el agua en un país federal como el nuestro, en donde los recursos son provinciales, pero el recurso agua es uno solo y nos afecta a todos. Entonces creo que también eso puede quedar en la nube como una idea disparadora, más allá de lo que cada uno puede después vincularlo con sus propias inquietudes, ¿no? Marina, te doy a ti la palabra. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos entonces. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un poco para cerrar esta primer parte, pensé en proponerles una idea más que transmitirles o compartirles mucho dato o conocimiento, sino que el trasfondo que muy bien presentó tanto Juana como Silvia, para el caso Chubut particularmente, yo les hablo desde Puerto Madryn, una ciudad de Chubut. El tema del agua es crucial, es tan crucial, es tan antiguo, que si vemos la localización de los grandes o megaproyectos que están en manos de unas pocas personas poderosas, vamos a ver que coinciden llamativamente con este mapa que presentan como indios al ataque, como lo presentó Juana, capturando la pantalla terrible y nefasta de Jorge Lanata. Entonces ahí podemos muy fácilmente develar
que lo que está en disputa son los territorios con agua. Y esto viene desde el 1800. No es nada nuevo, y lo llamativo es que a partir de fines del 1800 hasta el día de hoy, 2021, estamos, año 2021, la cuestión de base, la esencia de la disputa sigue siendo exactamente la misma, y los mecanismos de la resolución de esa disputa siguen siendo los mismos. Entonces estamos en estados totalmente colonializados, que permiten que estos procesos continúen sucediendo, y encima que sean difundidos y publicados tan burdamente y tristemente como lo hacen estos personajes utilizando los grandes medios de comunicación, grandes entre comillas. Les quería contar, aprovechando este contexto, y esto lo dije como para hilar un poco a las oradoras y a Manuel que me precedió, les quería comentar que la Patagonia no es un desierto, nunca lo fue, y que justamente está atravesada por una red de humedales. Particularmente en Patagonia, en lo que es Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego también, estos humedales no les dicen humedales, no les decimos humedales, ni esteros ni bañados, le decimos mallines. Tienen una palabra particular que deriva de la lengua originaria. El mallín justamente tiene una imagen muy linda, y que es la de un terreno embarrado, encharcado, pantanoso. Y justamente son las zonas productivas, muy productivas, y que son las que están en disputa, justamente porque estos terratenientes poderosos ya las adquirieron y no las quieren soltar, y es más, quieren ampliar su frontera, ¿no? de apropiación de estos mallines. Entonces claramente saltan muy fácilmente cuando alguna comunidad reclama, ¿no? el derecho que tiene ancestral al uso y a vivir en esos territorios. Los mallines son muy particulares, son como ollitas que están distribuidos por toda Patagonia, sobre todo en el centro-oeste de la Patagonia. ¿Y de dónde vienen esas ollitas llenas de agua? Y bueno, vienen de que son terrenos muy bajos y toman contacto, como dijo Manuel, con esas cuencas subterráneas, porque el agua no se ve, no es un desierto Patagonia, lo vuelvo a decir, sino que el agua corre muy protegida por debajo de la tierra en estas zonas. También hay ríos. No tenemos tantos ríos en Chubut, justamente tenemos un gran río, que es el río Chubut, y le da su nombre a la provincia, también de una voz originaria, que significa tortuoso, un río meandroso, que corre de cordillera y desemboca en el Atlántico, es el único río. Luego tenemos otras cuencas, ¿no? Tenemos el río Senger, tenemos arroyos, bueno, y otras cuencas superficiales asociadas, pero todos están en un proceso total de declinación en su caudal. Y esto a una velocidad alarmante que ya está siendo evidenciada, por ejemplo, por el Instituto Científico, el Centro Nacional Patagónico, que está acá en Madrid, que es un instituto del CONICET, y que ya viene publicando y alarmando acerca de esta situación desde hace varios años. Bueno, voy a cortar esta parte acá, ahí les tiré estas ideas como para que vayan pensando, y bueno, en la segunda parte me gustaría ahondar un poquito más en relación a el agua que está, la poca agua que ya que tenemos lamentablemente en Chubut hoy, ¿para quién va a ser? Perfecto, Marina, muchas gracias. Sí, esto un poco relacionado con los usos, ¿no? Que dio inicio a este conversatorio. ¿Cuáles son los usos que se le va a dar a esa agua en donde cada vez es más escasa, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuir equitativamente a quienes tienen muchos y en donde es necesario, en donde tienen poco también? Como estamos hablando de un recurso universal
al que todos tenemos derecho humano a ello, ¿no? O pueblos ancestrales, como bien cuenta Juana, en donde tienen ese derecho y también son quitados, ¿no? Es importante. Bueno, estimados, estimadas, si les parece, abrimos en este momento una ronda de preguntas, algunas inquietudes, algunas observaciones a los expositores, si les parece. Hacemos una primera ronda de unos 10-15 minutos, de acuerdo a cómo vayamos surgiendo, y luego continuamos con la jornada, ¿sí? Con la ronda de intervención. Así que si les parece, vamos utilizando el chat o quieren ir hablando también, abriendo sus micrófonos que están habilitados para que lo puedan realizar. Si les parece, aquí hay una pregunta de Pablo, una consulta para todos. ¿Se han judicializado los temas del agua y qué respuestas han tenido? Si alguno de estos temas, alguno de los expositores puede comentar si han judicializado esta cuestión. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos un caso testigo que es la escuela del paraje San Francisco, también ubicada ahí cerca de la zona que les mencioné última, la zona oeste rural, en donde en realidad no fuimos nosotros los que participamos de ese proceso de judicialización, sino los propios docentes de esa escuela, y tienen un recurso de amparo, y hoy en la actualidad no se está consumiendo agua. Ayer estuvimos con docentes de este colegio, en donde la empresa de obra sanitaria, que es la que se encarga de dar agua a Mar del Plata, le lleva 2 veces por semana un tanque cisterna y le llena los tanques de la escuela, y los chicos tienen digamos, en los baños una canilla que se puede usar para tomar y otra que no, con un cartelito que dice no tomar, no apta. Ese es el resultado. Lo que pasa es que eso está hace, no sé, no quiero mentir, pero más de 5 años, que 2 veces por semana va un camión a una escuela y le llena el tanque. Porque encontraron otra vez residuos de algunos agroquímicos y de algunas otras cuestiones más. O sea, la solución de fondo, que era o construir un pozo de mejores características o extender la red, eso no ha llegado al día de la fecha. Simplemente se lleva agua 2 veces a la semana. Acá en Chubut hemos también planteado acciones de amparo contra el extractivismo. En 2012 iniciamos acciones de amparo contra proyectos de megaminería exploratorios y contra 2 proyectos concretos exploratorios de fracking. Y en ese momento, en el año 2013, logramos una medida cautelar que está vigente hasta el día de hoy para evitar que se avance con la actividad de fracking en la provincia del Chubut, siguiendo la línea de Vaca Muerta, ¿no? Porque se venía toda esa movida también a esta provincia. Bueno, si bien esa medida cautelar está vigente, las otras acciones de amparo, la acción megaminera se rechazó, y en su momento, el año pasado, el 4 de marzo de 2020, presentamos ya también una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque también en Santa Cruz también hay 2 acciones de amparo, al menos 2. Una es contra las represas que se están haciendo sobre el río Santa Cruz, el último río glaciar libre, que corre libre hacia el mar, que si bien también en su momento le dan una medida cautelar, siguen con las obras, y ahí tampoco se hizo consulta previa al mundo indígena. Y luego también una vecina de Caleta Olivia, muy relacionado con la situación que describe Manuel, interpuso una acción de amparo colectiva ante la Corte Suprema por falta tanto en cantidad como en calidad de agua en Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz, donde ya, bueno, ella aporta muchísima prueba de que hay muchas personas afectadas seriamente en su salud, no solo personas adultas, sino también niños y niñas, ¿no? De corta edad, sobre todo con problemas renales, y
pero bueno, no sabemos bien el resultado, o sea, no sabemos cómo avanza ese proceso. En este momento, la actora, ella misma padece los daños en su salud, así que está abocada a ese tema. Y bueno, básicamente la denuncia que hemos hecho ante la Comisión Interamericana tiene que ver, o sea, tiene como objeto la protección del agua como vista de manera integral, como todo el sistema de ríos patagónicos, incluye Río Negro, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que hoy, y desde el punto de vista del extractivismo, ¿no? Que hoy el agua se la lleva en esta región el extractivismo minero petrolero. Gracias, Silvia. Hay una pregunta más, esta dirigida a Juana. Leonardo nos pregunta si, tengo entendido, dice él, que hay un proyecto de ley presentado a nivel nacional de posesión o propiedad colectiva o comunitaria de la tierra. Su pregunta es si puede beneficiar significativamente esta ley a las comunidades mapuches o es tan solo un maquillaje esta presentación, este proyecto de ley que se ha hecho. O para quien pueda responder, obviamente esto lo deja bien. Bueno, Leonardo, efectivamente hay un proyecto de ley, es un proyecto que consideramos como está la situación actual, no la van a aprobar. Y esto no significaría un beneficio en particular para las comunidades mapuche, sino cuando hablamos de este proyecto de ley de posesión de tierra comunitaria, estamos hablando de las 40 naciones indígenas, 40 pueblos en todo el país, ¿sí? Es un proyecto que se presentó hace año y medio más o menos, pero que está todavía en aún una de las comisiones. Creo que había tenido la mitad de ya los vistos de los legisladores, pero está frenada. Como también está frenada lo que es la ley 26.160, que hoy se está haciendo una acción en el Congreso de Buenos Aires porque se debía prorrogar por 4 años más. Venimos con una ley que protege a las comunidades de los pueblos originarios de todo el país, que no haya desalojo, y es una ley que cada 4 años hay que irla prorrogando, porque no ha quedado definitiva. Entonces, ¿hasta dónde opera el sistema capitalista? ¿Hasta dónde operan los terratenientes? ¿Hasta dónde opera este poder que hay detrás y los intereses que hay detrás de los territorios indígenas? Que una ley que protege, que debiera haber quedado en forma definitiva como ley de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, cada 4 años caduca y hay que estar pidiendo la prórroga, ¿no? La ley 26.160 en noviembre termina la prórroga y hay que ir por 4 años más para una prórroga de 4 años más. Entonces, esa es la situación. Por ahí sí, la ley de propiedad comunitaria lo que haría sería beneficiar a todas las posiciones comunitarias, ¿no? Esto evitaría que los terratenientes, que las mineras ingresen a los territorios, pero hay muchos intereses en juego y dudo que en este contexto se pueda aprobar. Sería lo ideal, pero hay que luchar mucho para que eso suceda. Excelente, Juana, sí, es un momento de lucha, claramente. Aquí nos cuenta, entonces, ¿fue una ley realizada con participación de las comunidades, por lo que se entiende, o es una ley sin participación ciudadana? Eso agrego yo, perdón. No, el proyecto de ley en sí fue acordado porque consideramos que hay una necesidad de que haya una ley que proteja la propiedad comunitaria en los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Pero hay que contar que debe haber voluntad política para que apruebe el proyecto de ley como fue enviado. Y sabemos de que no va a ser aprobado como fue enviado, ¿no? Porque toca muchos intereses. Entonces, lo que queda por ahí es seguir luchando para que en algún momento se apruebe y en algún momento generar una movida, pero muy grande a Buenos Aires, al Congreso y a la Cámara de Diputados para lograr este objetivo, como lo hicimos en el año 1994, que nos trasladamos todos a Santa Fe, donde fue la reforma, y ahí logramos que se apruebe el artículo 75. Para acá pasa lo mismo. Bien, muchas gracias, Juana. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, si les parece, pasamos a la segunda ronda de este conversatorio. Estamos con los plazos, así que seguimos avanzando un poquito.
Si quieres tú, Juana, plantearnos algo más, y si no pasamos a Silvia, como ustedes quieran. Les doy la libertad ahí como ustedes planteen, como quieran continuar. Si quieres, Juana, decirnos algo más, y si no, pasamos a Silvia con su continuidad de presentación. Bueno, Silvia, entonces te escuchamos. Bueno, a ver. Vamos a retomar, a ver si puedo compartir ahora la pantalla. Pareciera que sí. Ahí está. Tengo que ponerla en modo presentación. Ahí está. Nos habíamos quedado por acá en que el pensamiento imperante nos impone que el agua es un recurso, una mercancía y hasta un commodity. Recordarán que el año pasado, en plena pandemia, en Estados Unidos empezó a cotizar el agua en una bolsa, ¿no? Como cotiza, no sé, el café, el petróleo, estos productos, o la carne en nuestro país. Hablar del agua solo en estos términos implica, o sea, esto tiene consecuencias, como decía antes, tiene consecuencias en toda la relación que establecemos con el agua. Implica, digamos, se refiere a un modelo de vida específico, a un modelo de desarrollo específico, y supone un modelo de políticas públicas determinado que va a favorecer a las grandes empresas, ¿no? En este caso, y al extractivismo en particular. Modelo de vida antropocéntrico, hegemónico, metropolitano, porque también acá hay una disputa muy importante entre la ruralidad y la urbanidad, ¿no? Al principio Eugenia nos mencionaba cómo ha crecido la población, y que si bien no es la población la que demanda agua, lo cierto es que las ciudades en sí mismas suelen demandar agua a las zonas rurales, y las personas se desplazan también hacia la urbanidad. Un modelo de vida capitalista de acumulación y consumo, necesariamente patriarcal y colonial. Hablar del agua, como refería antes, el artículo 124 de la Constitución nos dice que el Estado tiene el dominio de los recursos naturales. Ahí ya estamos estableciendo una relación de dominación del hombre, por eso antropocéntrico, el hombre en sentido estricto, hablando del hombre blanco, el hombre varón, el hombre de una mediana edad, 40 años, que es también el que va a estar a cargo de la mayoría de las empresas extractivistas, y la persona, el perfil ideal para trabajar también en este tipo de trabajos, ¿no? En el petróleo, por ejemplo, o en la minería, el trabajo, el perfil de quienes trabajan en ese tipo de actividades son ese tipo de hombres. Y les decía, bueno, se establece una relación de dominación entre el hombre y la naturaleza. No hay una relación de pares o de pertenencia. Hay un modelo de desarrollo extractivista de saqueo. Manuel mencionaba recién el glifosato en el agua. Cuando hablamos de soja y de exportación de soja y de producción de soja, en realidad estamos hablando de exportación de agua, porque vienen acá a nuestro territorio a cultivar un pseudoalimento, porque no es un alimento para las personas, tampoco es un alimento que consumamos las personas en Argentina, sino que es un alimento para animales, para cerdos, ¿no? Y en China. Y lo que vienen a buscar acá no es necesariamente la soja, sino el agua que ya no tienen en China para poder cultivarla en aquel territorio. Entonces, siempre que hablamos de alguna actividad extractivista, en realidad estamos hablando el fundamento del extractivismo es el agua. Por eso desde Chile también han acuñado esta frase que dice que no es sequía, sino que se trata de saqueo. Y bueno, y luego el modelo de políticas públicas necesarias para imponer este modelo de desarrollo, que tiene que ver con la inefectividad de las normas, con la inexistencia de normas. Hemos mencionado la falta de regulación del derecho humano al agua, la falta de actualización de parámetros, la falta de regulación de acceso a la propiedad comunitaria del territorio desde el mundo indígena, la inexistencia de información pública
nos es casi imposible encontrar la información, nos dan vueltas para todos lados, a pesar de que hoy está vigente el acuerdo de Escazú también. La verdad que a veces nos lleva años encontrarnos con un expediente. La clandestinidad en la gestión, todo se hace a pesar de las normas vigentes, sin estudios de impacto ambiental, sin consulta previa al mundo indígena, sin audiencias públicas, la falta de control y el manejo atomizado. Acá me quiero detener un poquito con el manejo atomizado de las políticas, porque el paradigma, por lo menos en nuestra provincia, es divide y reinarás. Acá vemos un mapa de Chubut y cuencas hidrográficas, que no es lo mismo que cuenca hidrogeológica, porque la cuenca hidrográfica solo vemos la superficie, la hidrogeológica incluye las cuencas subterráneas. Bueno, en la provincia del Chubut solo se habla de cuencas hidrográficas y se la divide, como ven ahí en colores, se dividen las distintas cuencas, se atomiza el territorio y se dice que se consulta en esos lugares. Entonces, si se quiere hacer una actividad, por ejemplo, donde está acá, que ahora quieren hacer una represa que se llama La Elena, entonces se van a ir a esta comunidad a consultarle a ver si estarían de acuerdo con esta obra. Cuando en realidad, como decíamos antes, el sistema de ríos patagónicos no puede verse solo de esta manera atomizada, sino que debe verse el territorio también en su integralidad. Luego, si vemos un mapa de cuencas petroleras, acá está Comodoro Rivadavia, esta es la provincia del Chubut, este es el límite con Santa Cruz, este es el mapa de cuencas petroleras, que como ven tiene algún lago ahí, pero necesariamente se superpone con la cuenca del río Senguer. Este lago que ven acá es el lago Coloehuapi, que ahora vamos a ver una foto. El lago Coloehuapi desapareció, lo extinguieron, 2015 dejó de tener agua, y en ese lago, como bien dice acá, que es una zona de influencia de proyecto, ese lago está completamente explosionado. Ahí se hizo exploración sísmica, era uno de los 9 lagos más grandes del país. Sobre el lecho de ese lago hay pozos petroleros y gasíferos. Sobre el lecho de ese lago han dispuesto un repositorio de residuos peligrosos. Durante esta semana en Chubut, en diversas provincias de la Patagonia, pero especialmente en Chubut y en Comodoro, hemos estado en alerta amarilla por temporal de viento. Y el viento, que proviene del oeste, arrastra todo este material que quedó del lecho del lago y es el que estamos respirando. Vale agregar que la provincia del Chubut en los últimos 5 años ha pasado a ser la primera causa de muerte, la muerte por enfermedades respiratorias. Luego también tenemos otro mapa de las cuencas, esta es la cuenca uranífera, es decir, de material radioactivo que pretenden sacar también de nuestro territorio a través de la megaminería, lo que se sumaría a los constituyentes peligrosos del petróleo, se adhiere, si explosionan todo, el gas radón, que es un componente radiactivo, entonces también respiraríamos ese constituyente. Y este es un catastro minero. Si lo ven, esos son todos proyectos exploratorios mineros en distintas etapas. Este ya es un mapa del año 2000, creo que 2013, está un poco desactualizado, pero en nuestra provincia rige todavía la ley 5001, por lo cual la actividad megaminera está prohibida, y entonces todos estos proyectos están como stand-by, están así al acecho de que se levante la prohibición y que puedan entrar al territorio. Así que si bien está desactualizado, es posible que todavía sea así. Y este es el mapa del Coloehuapi. Acá pueden ver en Google el lago que desapareció y cómo corre el viento y cómo respiramos nosotros el lecho del lago. El lago no desapareció solo por cuestiones de cambio climático, el lago desapareció por la actividad humana, por el extractivismo, por cómo utilizamos el agua y cómo se la damos a las empresas petroleras. Hoy está también en riesgo, por su bajo caudal, el lago Musters, que es el que estaba al lado en el mapa, y que es el que nos abastece de agua potable a toda la zona sur de la provincia de Chubut y zona norte de la provincia de Santa Cruz. Más de 600.000 personas recibimos agua de ese lago, que hoy está en riesgo también, porque además
se lo disputa el extractivismo petrolero, porque la actividad petrolera sigue instaladísima en nuestra provincia y sigue necesitando del agua. Entonces volvemos a la pregunta inicial de qué es el agua. No podemos reducir el agua a que sea un recurso natural, un recurso estratégico, una mercancía, porque esto es lisa y llanamente un reduccionismo cultural que niega la existencia de los ríos, de los lagos, de los ojos de agua, de los mallines a los que hacía referencia Marina, y nos deja sin otras expresiones del agua como dadora de vida, del agua como espíritu, del agua como ser, del agua sujeto de derechos, porque la naturaleza también es sujeto de derecho y los elementos de la naturaleza como el agua también, o los seres, por ejemplo los animales y las plantas, también son sujetos de derecho. Hoy hay casos a nivel mundial que empiezan a reconocer, por ejemplo, distintos ríos, hay un caso de Australia, otro en Colombia, que conozco y que hablan del concepto del biocentrismo, es decir, que no puede verse al agua solo desde la perspectiva antropocéntrica de la persona y con derecho a acceso de las personas, sino que el agua debe verse también como derecho de la naturaleza y derecho del ecosistema, a que se redistribuya también para el uso natural. Y ahí también entrar un poquito a hablar del concepto de injusticia hídrica, como que hay tres aspectos importantes acá a tener en cuenta: el político, el cultural, el socioeconómico y el ecológico, ¿no? El ecológico es un poco el que mencionaba recién, y el socioeconómico, cómo se accede y cómo se redistribuye el agua. ¿Para quién? Decía Marina hace un rato. Desde el punto de vista cultural, tenemos derecho a ser diferentes. No necesariamente, es decir, la igualdad debe verse como igualdad en derechos, pero tenemos derecho a ver el mundo de manera diferente, organizarnos de manera diferente, y a que el agua se respete como bien común y con su valor, no en un sentido económico de que tenga un precio, sino que el agua tiene un valor que va más allá de ser considerada, como dice ahí, un elemento abiótico, y como nos enseñan en la escuela, abiótico, incoloro, inodoro, insípido. Todo eso es una falacia. Ni el agua es incolora, ni es inodora, ni es insípida, y tampoco se reduce a una molécula. Tenemos que poder ver la perspectiva integral, ver lo macro. A esto también se le llama holismo transdisciplinario. No quedarnos en un reduccionismo, en la metáfora del elefante, de quién toca la parte, y de que alguna persona decía el elefante es la trompa y describía la trompa, o el elefante es la oreja, o es la cola. Tenemos que poder verlo de manera integral. Y luego, desde el punto de vista político, la injusticia hídrica, que tiene que ver con la lucha por la participación. La no participación que tenemos hoy en el acceso y la redistribución del agua. La falta absoluta de consulta previa. En este momento, como les decía, se discute el represamiento del lago Fontana, sí, digo bien, con miras a hacer un dique, y eso pone todavía más en riesgo el lago Musters, una nueva represa, así como la represa en el río Nahueve en Neuquén. Es decir, todo con miras a darle más agua al extractivismo y no nos permiten ni siquiera participar de esas decisiones. Bien, como desafío, digamos, tenemos que poder repensar nuestro territorio desde un sentido hidrosocial, que es una idea, no es una construcción que se pueda materializar, el territorio hidrosocial, pero que tiene que ver con que podamos redefinir que el territorio no es solamente elementos o elementos naturales, sino que lo construimos en común, y que debemos respetar el equilibrio del que nos habla el mundo indígena,
debemos poder respetar a la naturaleza y poder también vivir y acceder al agua de manera equitativa, como también mencionó Juana, y de calidad, ¿no? También algo que planteaba Manuel. Bien, creo que más o menos, para no abusar de mi tiempo, creo que más o menos esa es la idea que quería transmitir. Bueno, y este mapa, que es de la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, que tiene sede en Trelew, acá nos muestra, si recordamos el mapita que les mostré antes, de cómo Chubut, a través del Instituto Provincial del Agua, atomiza las cuencas para tratar de dividirnos como población. Este mapa efectivamente nos muestra que en realidad todas las cuencas están interconectadas. El río Chubut, que es esta cuenca que atraviesa desde la cordillera hasta el Atlántico, nace en Río Negro. Uno de los ríos, una de las nacientes está en el territorio recuperado de la Lofkenkentreu, y a su vez toda la cuenca del Sénguer tiene también afluentes desde toda la cordillera, y el codo del río Sénguer baja hacia la provincia de Santa Cruz. Es decir, todas las divisiones administrativas son completamente arbitrarias y no pueden sesgar nuestra mirada, digamos. No nos podemos quedar con los mapas que nos impone el Estado. Así que bueno, eso. Gracias, Silvia. Qué ilustrativo el mapa en cuanto a la necesidad de los comités de cuenca, ¿no? Interjurisdiccionales. Eso es una deuda también pendiente que tenemos. Los comités de cuenca son pocos y podrían trabajarse mancomunadamente en las distintas provincias, inclusive también en cuanto a los usos de las aguas, ¿no? Poder visualizar el uso del agua en cuanto a la alimentación, cuánto se consume menos en lo que son en la producción de alimentos sanos, y cómo vincular esta interjurisdiccionalidad de todas las cuencas para la protección de los recursos. Pero bueno, es interesante, uno lo ve en el mapa y es tan claro con los colores, así que se súper agradece. Perdón, sí, te quedó ahí el compartir pantalla activado. Es que no logro ver la pantalla completa. A ver. Oh, no. Sí, creo que si le pones Escape, sale. Con el teclado. Ahí está. Estamos. Excelente, gracias. Ahí va. Manuel, continúas entonces si lo deseas, por favor. Bueno, lo hago, intento hacerlo breve. Igual, varias de las cosas que charló Silvia me vienen como al pie, así que va a pasar más rápido esto. Bueno, me parece que también la pregunta que nos hacemos nosotros es justamente cómo tomamos al agua, ¿no? Como un recurso natural, como mencionó Silvia, algo que se puede comprar, se puede vender y se puede apropiar, o si en realidad entendemos al agua como un bien común, y desde ahí nos paramos nosotros desde el grupo, como un derecho, como algo que es indispensable y es la base de la vida, y algo que también no solamente tiene que estar asegurado para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Acá también, retomando un poquito lo que decía Silvia recién, uno como a partir del lenguaje, esta diapositiva se la tomé prestada a Leonardo Lupi, que es el director del grupo, que anduvo por ahí haciendo alguna que otra pregunta, cómo fue cambiando el concepto, lo que significaba el agua para las sociedades prehispanas, aprovechando que está Juana, digamos, un elemento vital, sagrado, de origen de la vida, un castigo también en el caso cuando había inundaciones o algún tipo. ¿Cuáles eran los campos semánticos? La madre agua, el mundo de abajo, mundo de arriba, agua prohibida, danza del agua, y los valores que se sustentaban en el concepto del agua, el respeto, el cuidado y la solidaridad. En cambio, cuando uno lo piensa desde la sociedad moderna, uno ya toma el concepto como recurso, como algo que se apropia, un factor de producción, vía de comunicación, elemento de la naturaleza, recurso hídrico, cuáles son los campos semánticos, obras, red de agua, riego, mercado, crisis. Recién hablaron del mercado, y nosotros el año pasado nos llamó la atención lo que empieza a cotizar en bolsa, es como, bueno, ya es la culminación de todo esto, ¿no? Y asociado, digamos, a la rentabilidad, el progreso, el control, la propiedad. Entonces, bueno, la pregunta ¿es un recurso? ¿Es un bien común? Y ahí nos parece que depende de uno dónde está parado, digamos, de qué lado de la mecha, si lo tenés o si lo necesitas. Si uno va a lo que está normado, bueno, como mencionaban, en la Asamblea General de la ONU reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Pero cuando uno se mete un poco en la letra chica y sobre todo lo que pasa en Argentina, ve, por ejemplo, en el plan, este es un plan nacional de agua presentado en 2016 con la gestión anterior de gobierno, nombra 120 veces la palabra recurso y 2 veces solamente la palabra derecho, ¿no? Además habla que, bueno, que vamos a llegar a un 100% de la cobertura en agua potable, pero eso en las zonas urbanas, en la periurbana no lo dice, ¿no? Y además también está orientado a alcanzar, esto es textual de lo que dice, la sostenibilidad, ¿sí?, de las empresas y que las tarifas reflejen costos de prestación, desarrollo e implementación de los servicios, ¿sí? Y además, como si fuera poco, dice que esto se suma a cuestiones culturales, ¿no?, que entienden, que la población entiende que el agua debe ser gratuita por el solo hecho de ser indispensable para la vida. O sea, como que uno que se para de este lado está equivocado. Entonces, bueno, ahí también la pregunta que nos hacemos, al menos nosotros desde el grupo que trabajamos con temas de contaminación y entendiendo el agua como un bien común, es cómo salimos de esto, porque si no nos quedamos en el diagnóstico. Y uno puede pensar desde lo individual, ¿sí? El cuidado del agua, el uso responsable, el intentar de disminuir la cantidad de contaminantes que uno genera, pero en realidad lo que termina solucionando y lo que termina a largo plazo imponiéndose son los que uno puede aportar desde lo colectivo. Nosotros hemos trabajado en distintas asambleas, redes de vecinos, redes de instituciones, para garantizar básicamente esto que entendemos como es un derecho al agua segura, al agua de calidad, para todas y para toda la población. Así que bueno, eso es el final de la presentación que tenía. Podemos después seguir explayando en algún punto. Acá están de vuelta los compañeros y compañeras del grupo y algunas vías de comunicación, Instagram para los más jóvenes que yo no manejo, YouTube, Facebook y hay algún mail para los de mi generación. Así que, bueno, nada, agradecerles nuevamente a todos los presentes y si tienen alguna duda, la evacuamos ahora. Gracias, Manuel. Perfecto, ha sido muy claro. Avanzamos un poquito y le damos la palabra a Marina para luego después abrir una ronda de conversaciones. También pueden recordarles que pueden utilizar el chat, así que pueden ir dejando allí sus inquietudes, sus opiniones y vamos avanzando. Marina, nuevamente, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, ya pasándonos para el lado propositivo y de acciones, coincido y coincidimos, yo soy docente universitaria, pero también formo parte de la asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn, y en todos los años que tenemos de trabajo, ¿no?, dentro de la asamblea y también como docente universitaria, llegamos a la conclusión que lo que podemos hacer siempre está relacionado a acciones colectivas, acciones en redes, y siempre con los cuerpos en las calles, en los campos, ¿no? Pero digo, a poner el cuerpo, porque justamente, acá para agarrar otro concepto interesante me parece, nuestros cuerpos son el territorio, y el territorio son nuestros cuerpos. El agua es nuestra sangre, es nuestros músculos, nuestras vísceras, lo es la tierra, lo son las plantas, lo son los animales. Entonces, si queremos queremos defender, sentimos genuinamente la urgencia, en algunas personas sienten la urgencia, el miedo de que cambie su vida por no tener agua, que es muy posible, o bien alguien lo quiere tomar desde el punto más positivo y se siente defensora del territorio, lo que debe hacer, y casi lo único que debe hacer, es abandonar las redes sociales y salir como loca a la calle buscando otras personas, unirse, ahí sí, comunicarse, usar un poco de las redes sociales para la comunicación, no tanto para la catarsis, porque lo que también notamos es que uno catartiza muy fácil en las redes sociales y eso pierde energía para luego salir a la calle. Y esto parece un detalle por ahí un poco superficial, pero es profundo y es definitivo a la hora de lograr cosas. Hay un hecho puntual que me gustaría contarles y nada más, y ya
cedo la palabra y abrimos este segundo intercambio, que es que, por ejemplo, una aldea escolar pequeña del corazón de la meseta central del Chubut, que se llama Yalalaubat, de raigambre mapuche tehuelche, la aldea, se quedó sin agua potable y estuvo más de 3-4 meses, les diría, sin acceso a agua potable, que se abastecían por un pozo, ¿no? Que comunicaba con el acuífero subterráneo Sacanana, que es el que está en disputa por el proyecto Navidad, que por ahí lo conocen, pero es este que ya tiene la factibilidad, proyecto minero de plata, cobre y plomo, que tiene la canadiense Pan American Silver, y que están ahí con las garras desesperados para que se habilite, lo cual no va a suceder. Pero justamente esta comunidad toma siempre el agua de esa cuenca, la cuenca subterránea Sacanana. Se quedó sin agua potable, se acabó el agua de ese pozo, y gracias a la acción mancomunada de las asambleas, primero como organizadoras, pero de los vecinos y vecinas, de toda esa red hidrosocial que mostró tan hermosamente Silvia en el mapa, es que pudieron lograr que hagan una perforación en otro pozo, en otro lugar, y puedan tener agua potable. Y eso llevó una serie de hechos administrativos. Bueno, Silvia, vos estabas más al tanto, no sé, Juana también, pero también mucho trabajo en las calles, mucha denuncia, en redes también. Entonces, la propuesta es que ante un conflicto socioambiental, sea cual fuere, hay que organizarse y armar, poner las patas en todos lados, ¿no? En lo administrativo, en las calles, en el campo, estar con las personas afectadas directamente, comunicarse con otros territorios que estarán indirectamente afectados o afectadas, sean ciudades, campos, zonas urbanas. Ahí hay que volver a tejer, hay que volver a cosernos, porque fuimos desarticuladas, y ahí está la fortaleza de ellos. Entonces, la propuesta es volver a tejernos, así como estamos acá en estos cuadraditos, surcirlos, pero salir visiblemente unides en las acciones, ¿no? Así que bueno, nada, cierro con esta idea positiva, si algo positivo se puede decir, y bueno, un abrazo enorme a todos y un gustazo compartir este espacio, aunque sea virtual, con ustedes. Gracias, Marina, muy amable, muy enriquecedora y desafiante palabras, porque hoy en día en una virtualidad donde se ha instaurado esta idea, donde muchas veces está bueno porque acerca, pero por otro lado, bueno, también genera esto que decís, ¿no? Hablamos, gritamos en las redes y queda ahí nada más, así que es interesante. Aquí hay unas palabras de Pablo que me gustaría que estás justamente planteando, muy de acuerdo con lo que tú dices, Marina. Quizás justamente es la herramienta con la que se buscan satisfacer las demandas participativas. Les regalamos el mundo virtual, dice. Bueno, me gustaría entonces proceder a la apertura de las preguntas. Aquí Gonzalo refleja que no recuerdo un conflicto que se haya resuelto sin acción en la calle, de forma articulada con otros colectivos, trabajando en red y de forma organizada. Las redes son una pata necesaria de la acción, pero la virtualidad nunca se reemplazará al cuerpo en la calle. Bueno, nada, quizás abrirles a todos aquí y a todas las preguntas. A mí quizás me quedó en el aire, si me permiten tomar la posta 2 minutos y no mucho más, porque estamos pasados en los tiempos. Compartirles quizás una mirada interesante que es salir de la mirada antropocénica, que es quizás lo que instaura esta sociedad capitalista imperante, y hablar más bien de una mirada ecocéntrica, que aún es incipiente y aún todavía cuesta, pero esta mirada diferente del ambiente por sobre el hombre, que es una mirada ahí que viene luchando para presentarse, y aún así después terminamos en distintas redes volviendo a esta mirada del hombre como el centro, y después nos encontramos con esto, ¿no? Con 40 grados de calor en pleno octubre, con que las comunidades no tienen agua, con la contaminación por glifosato en cuanto a alimentación, volviendo un poquito a esta soberanía alimentaria, que sigue incluyéndose en cada uno de los conceptos a los que abarcamos. Así que quizás esa es una mirada interesante de replantearnos, y que no quede la mirada del ambiente como por sobre todas las cosas, porque hay que cumplir con los objetivos 2030 de una organización internacional que vaya a saber qué intereses tiene,
sino la necesidad de la mirada antropocénica y la mirada ecocéntrica como la idea de poder resurgir, ¿no? De poner el ambiente en el espacio que corresponde. Aquí, nada, una libertad que me tomo por estar moderando en el día de hoy. Bueno, contarles aquí palabras de Selva, que nos dice muy interesante lo compartido. Gracias a la lucha por los comités de cuencas es de larga data y debe darse en profundidad. Los cursos de agua son compartidos, eso también es una verdad. Desde Gualeguaychú nos refiere, sabemos de luchas colectivas en defensa del ambiente. Bueno, nada, si hay alguna pregunta más, me gustaría que la socialicemos entre todos, dar cursos de conversatorio también. A ver si hay alguna más. Aquí nos ponen excelente conversatorio, nos dice Eugenio Bocio, agradezco la claridad y el entusiasmo de los exponentes, y nos encontramos en las calles, claramente. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando entonces, quedarnos con esta idea de la salida de las calles, con la idea de que el agua es una sola, que involucra a todos. Quizás Manuel lo ha planteado muy bien, lo ha reflejado muy bien en el ciclo hidrológico, ¿sí? O sea, plantear que el agua es una, no tenemos muchas aguas, el agua es única, es una. Y en la medida en que se va perdiendo, vuelve en otros espacios o contaminada, o en otros estados, pero es una sola y es la única que tenemos. Así que, bueno, nada, agradecerle a todos los participantes, agradecerles principalmente también a los expositores por conversar con nosotros aquí hoy. Aquí están agradeciendo a todos por estar aquí, seguimos viéndonos juntamente, compañeros. Felicitar a todos los compañeros de la organización de este magnífico conversatorio, y a María Eugenia, bueno, gracias Marcos, que estaba leyendo, perdón. No, la agradecida soy yo por haberme permitido moderar esta excelente mesa, así que sumamente agradecida y poder estar trabajando codo a codo con ustedes de los distintos espacios. Así que, bueno, nada, sumamente agradecida, y días como hoy nos recuerdan que estos espacios son necesarios, ¿sí? Así que las luchas hay que darlas, y aunque cuesten, se van logrando paso a paso un poquito más, ¿sí? Así que, bueno, agradecerles a todos, un abrazo fraterno, y nos estamos viendo por aquí. Ahí todos habilitamos el micrófono si quieren saludar para que nos vayamos. Bueno. Compas. Chao. No, Muchas muchas todos, gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Muchísimas Excelente. gracias, Gracias. muy buena organización, la verdad, de todos los compañeros ahí de la red, se agradece, y la verdad que un gusto acercarse cuando está todo así, todo cocinadito, y uno se sienta y habla nomás, así que un aplauso también para ustedes. Muchas gracias. Chao, pero muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Entonces a todos.